Soy Fran Pallarés, me dedico a la enseñanza de la cábala aplicada a la psicología transpersonal o a la transformación personal a través del conocimiento del plan del alma, pero con el matiz de que trabajamos la parte psicoterapéutico. Con este método de la cábala, la caracterología de nuestra personalidad forma parte de nuestro programa de aprendizaje o de nuestro programa kármico, y de ahí hacemos este método de la cábala aplicada. Por tanto, soy experto en este conocimiento, experto en este método, en donde unimos la cábala y la psicología en un método psicoterapéutico. El tipo de cábala que yo hago se considera dentro del ámbito de la cábala aplicada, y como tal aplicamos los métodos de la cábala o la sabiduría de la cábala para poder extraer toda una serie de información muy valiosa acerca de cada persona, porque con este método vamos a poder conocer minuciosamente y en profundidad y personalizadamente los aspectos del plan del alma de cada persona, y eso evidentemente nos da una información valiosísima para la persona que lo recibe, porque entre otras cosas vamos a saber pues cosas tan importantes como qué hago aquí, cuál es el sentido de mi existencia, qué es lo que he venido a aprender en esta encarnación, cuál es el programa kármico que traigo, por qué todas las caracterologías de mi personalidad, pues como mi baja autoestima, mis complejos de inferioridad, mis miedos, mi necesidad de control, todas las situaciones traumáticas o dolorosas que he podido vivir en mi infancia y que han determinado mi caracterología, forman parte de un plan, ¿sí? Y lo curioso de todo y lo más maravilloso de todo es que a través de tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento vamos a poder saber absolutamente todas esas cosas en detalle. Lo curioso es que, y lo maravilloso, es que cuando hacemos un análisis con este método, empezamos a hablar de todo lo que ha sido tu existencia, de todo lo que ha sido tu vida, a definir toda tu caracterología, y la gente se queda absolutamente anonadada y absolutamente sorprendida, porque es como si les estuviéramos explicando absolutamente todo lo que han vivido, incluso aquellas cosas que nadie sabía o que de alguna manera no se había atrevido a compartir o a abrir, porque son cosas muy personales que uno vive y que son sensaciones personales. Pues a través de este método de la cábala somos capaces de llegar incluso a revelar todos esos temas que la persona vive, ¿sí? Y todos esos temas que le ha tocado vivir y que son los que están determinando todas las situaciones que han definido su caracterología. Tú fíjate que la razón por la que sufrimos es porque nuestras caracterologías están determinando y están limitando nuestra forma de estar en el mundo. Es decir, si soy una persona con miedos y soy una persona insegura o soy una persona con baja autoestima, y eso determina mi caracterología de la personalidad, y eso es un tema que persiste y persiste y persiste, realmente, si hablamos de plan del alma, nuestro plan de alma en realidad sería poner conciencia a todas esas cosas, ¿sí? Todas las caracterologías de tu personalidad, todo lo que te hace sufrir, es producto de que tú no eres consciente de las razones espirituales que te hacen sufrir. Por tanto, si existe un método que me permite, o sea, yo estoy dentro de mi ego, dentro de mi caracterología, si existe un método que me permite ser consciente de la ilusión de mi caracterología tóxica, entonces también seré consciente de que la caracterología tóxica de mi personalidad tiene un propósito. Por tanto, forma parte de un plan, y ese plan tiene por objetivo último que yo tome conciencia y que yo sea consciente y que viva mi vida consciente. Si estamos despiertos, no estamos en la ilusión del ego. Entonces, ¿cuál es el sentido de que tengamos una caracterología tóxica, con una personalidad tóxica, con un programa de dolor? Que podamos despertar a él. Entonces, si existe un método por el cual yo, con tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento, puedo revelarte todo esto sin conocerte absolutamente de nada, y resulta que cuando llevo 10 minutos haciéndote la consulta y mentorizándote, te quedas absolutamente anonadado en un ¡wow, tío! ¿Cómo sabes eso? ¿Sí? Por lógica, será que tu plan de alma está escrito. Hay un plan, hay un programa, y que forma parte, sí, que forma parte de un propósito.
Todos somos almas iluminadas, todos somos almas perfectas, todos somos maestros, todos somos dioses. Y por tanto, que sea consciente que todo lo que es perfecto ya está contenido en mí. Es decir, por mi propósito, si de propósito hablamos, sería, yo siempre hago esto, ¿no? Tomar conciencia. Pues si estoy consciente, yo camino en el sendero del maestro, camino en el sendero del yo despierto. Aquí estoy en conciencia y por tanto estoy en amor. ¿Pero en qué amor? En amor hacia mí mismo. Esta moda realmente que hay extendida de no amarse a uno es el gran mal de nuestros tiempos. Si hablamos de un creador, lo que un creador quiere para sus hijos es que sus hijos se reconozcan en el amor que ellos son. Por tanto, la autoestima no sería más que el autorreconocimiento de tu propia identidad. Es decir, el reconocer que estás hecho de amor y que estás hecho de luz. Y por tanto, para mí el concepto de sanación es el amor, ¿no? Es alcanzar el amor, es decir, la experiencia del amor que no es más que la experiencia de la revelación de ti mismo, es decir, tu propio amor abriendo ese paso a través de tu corazón y manifestándose en tu vida. Y ese amor lo primero que va a hacer es una misión de autorrescate. ¿Sí? Es decir, mi propia misericordia me va a rescatar a mí mismo, rescatarme de mi propia ignorancia, la que me mantiene atado a la ilusión del karma. El plan del alma tiene, vamos a decir, dos grandes objetivos. El propósito, y el propósito es ser consciente, y luego está la misión. ¿Y cómo alcanzamos la misión? Pues es una expresión natural y orgánica de ti mismo. En ti está contenida esa bondad, esa luz, ese dharma que has cultivado a lo largo de muchas encarnaciones, poniéndote en conexión con la luz y probablemente ayudando a muchas más personas. Y cuando has llegado a la verdad de ti mismo has dicho, ostras, yo para ser yo siento y necesito entregarme a los demás, hacer algo por el mundo, hacer de este mundo un lugar mejor. He ahí la misión. Pero la misión se revela a sí misma. Que esto es un juego y realmente el juego, la paradoja del juego es despertar al juego. Ese es el propósito. Ahí está el propósito que todos tenemos. Y en ese despertar del juego nos damos cuenta de que mi baja autoestima forma parte de la ilusión de mi ego y que precisamente la baja autoestima tenía por objetivo, o sea, mi caracterología con mis estados de sufrimiento tenía por objetivo que yo, por ejemplo, me hiciera preguntas interesantes como, por ejemplo, ¿qué diablos me pasa? O sea, tengo que empezar a mirar dentro, ¿sí? Porque si viniéramos aquí y no tuviéramos ningún tipo de reto, no hubiésemos vivido ninguna situación traumática, no hubiéramos sentido ningún vacío, ni ningún miedo, ni nada, pues no habría evolución, porque no habría un motor real, ¿sí? Que hiciera que nos hiciéramos preguntas. Pero todos somos hijos de la luz o hijos del Creador, todos hemos sido creados seres perfectos, somos una extensión de ese Creador, contenemos en nuestra alma el ADN divino del Creador, por tanto, cuando despertamos a la conciencia de lo que nosotros somos, que somos conscientes de la inconmensurabilidad de nuestra luz y de la magnificencia del amor que nos asiste y que está dentro de nosotros. Esa es el verdadero propósito o la verdadera liberación. La clave es despertar, ser consciente. Ahí nos damos cuenta de que realmente nos estamos apegando a la ilusión del sufrimiento porque eso es lo único que nos han enseñado, eso es lo único que tenemos, es lo único que nos hace sentir seguros y lo único que nos hace sentir que tenemos un control de la realidad. Cábala es una palabra que significa revelación. Si yo me pongo en sintonía de la revelación me muestra, o sea, o derrama sobre mí la gracia que me muestra el camino de mi liberación. O sea, es decir, yo soy logrado, hace falta un deseo. ¿Tú qué deseas? ¿Cuál es tu principal deseo? Esto se lo pregunto mucho a mis alumnos o a las personas que mentorizo. ¿Cuál es tu mayor deseo? Pues fíjate, yo te voy a proponer te voy a proponer algo. Mira, mi mayor deseo es que se cumpla en mí mi verdad. Mi mayor deseo es que se cumpla en mí la mejor versión de mí mismo. Mi mayor deseo es que se cumpla la mejor versión de mi plan de alma, sea la que sea. ¿Quién no iba a desear eso? Si no deseas eso, no hay una base de conciencia, no hay una buena intención en tu práctica.
Porque si tu mayor deseo es que se cumpla en ti la mejor versión de tu plan de alma y que se cumpla en ti tu verdad, no te preocupes que el universo entero es el lenguaje que entiende y va a decir, ok, pedid y se os dará. O sea, es como, ángeles, parece que hay uno que se ha enterado. Y entonces, pues como los ejércitos, y entonces van y te liberan del karma suficiente, ¿sí? Como para que puedas darte cuenta de qué es lo que te está limitando. Pues ahí empezamos a entender que mi liberación debe necesariamente activar la ayuda divina para que yo sea liberado de karma. ¿Sí? Esto es un concepto maravilloso, porque realmente la gran revelación que nos trae la Cábala es que la Cábala nos derrama como un antídoto, como una amrita, que lo que hace es disolver el veneno, que es lo que le pasó a Buda. O sea, recibió la divinidad, la presencia de o sea, la fuerza de la divina presencia que disolvió el veneno, que digo, hostia, si todo esto es una ilusión y mi sufrimiento es mi apego a la ilusión porque no tengo otra conciencia. ¿Ves lo que te aporta la cábala? Claro que con un método en donde vamos a trabajar con tu nombre, apellido y fecha de nacimiento, vamos a sacar toda la información, pero la información va a ser para que entiendas y seas consciente, acuérdate, consciente cuál es la caracterología que está atándome al sufrimiento. ¿Vale? Entonces decimos que el propósito es ser consciente, pero para ser consciente necesito entender cuál es la caracterología tóxica o retrógrada de mi personalidad, lo cual no es nada malo. Es decir, yo en cachondeo a mis alumnos les digo, haceros una camiseta que ponga la sombra mola, porque la sombra es lo que se está llevando a reconocer vuestro libertador interior, a reconocer a vuestro héroe interior, porque si no tuvieseis sombra, no podíais rescataros a vosotros mismos. Por tanto, vuestra sombra es el maestro. Todo el mundo huye de la sombra, nadie quiere ver su peor versión. Pero cuando empiezas a tomar conciencia y empiezas a darte cuenta que la sombra es tu maestro, entonces quiero conocer a mi sombra. Todos quieren conocer a su sombra. Y estamos hablando así entre alumnos. Joder, pues macho, yo de verdad es que siempre he sido una persona súper codiciosa, tío. Ese es mi problema. Entonces, hostia, te das cuenta que cuando le pones conciencia y le quitas el peso de la vergüenza a tus propios defectos, a los defectos de tu ego, ¿sí? Acuérdate que tú no eres tu ego, pero bueno, a los defectos de tu ego, entonces tú empiezas lo que decíamos antes, ¿no? El sentido del humor. Entonces, realmente empiezas a reírte de ti mismo, porque todos somos manipuladores, todos somos mentirosos, todos tenemos miedos, todos somos controladores, todos somos autoexigentes, todos criticamos, sí, todas esas cosas están ahí. Es lo que tiene ser humano. Venimos a experimentar todas esas cosas. Entonces venimos a tener la experiencia de ser imperfectos y ser humanos. Por tanto, qué bien que lo experimente porque de conectarme a la experiencia de mi peor versión, estoy acercándome a la revelación de mi liberación. Que no tienes ni pajolera idea de cómo tener fe, no tienes ni pajolera idea de cómo amarte, no tienes ni pajolera de cómo ser tú mismo. Es decir, hola, yo acepto que no tengo ni pajolera idea de cómo ser yo mismo, de cómo amarme y de cómo tener fe. Ok, eso es un acto de amor. Eso es el verdadero acto de autoestima. Cuando uno en la conciencia de que está viviendo en la ilusión de su ego y ha entendido que la causa del sufrimiento es que se ha quedado estancado en la ilusión de un personaje ilusorio de aprendizaje, en un avatar de aprendizaje, comprende que si persiste en aferrarse a esa ilusión, jamás va a alcanzar nada dentro de sí mismo. Por tanto, me doy cuenta que en la ignorancia de mi propio personaje tendré baja autoestima, no tendré fe, no sabré ser yo mismo. Acuérdate, ¿cuál es mi mayor deseo? Que se cumpla en mí mi mejor versión. ¿Sí? Es decir, el deseo honesto, como el niño que, ay, quiero un globo, quiero ir al parque de atracciones, como el niño honesto, puro y limpio, activa que la frecuencia divina, a través de sus ángeles, ¿sí? De repente
con la cocción, con la cocción que nos va a hacer la cábala, de repente tú tengas un verdadero proceso de liberación de karma. Y esa es la clave del trabajo con la cábala y del verdadero camino de la cábala. Cábala es una palabra que significa revelación y no se ha entendido muy bien qué revelación, qué nos revela la cábala, cuál es la gran revelación que nos trae la cábala. La cábala nos trae la revelación que a través de la conexión o la alianza con la luz vamos a ser liberados del karma. Entonces, todo lo que yo he avanzado, toda la alquimia que yo he tenido, toda la transformación que yo he tenido, ¿es producto de mi esfuerzo porque he aplicado un montón de métodos? No, es producto de que has recibido la gracia que te ha llevado a una transformación. ¿Sí? Lo que tú eres hoy es producto de esa liberación de tu ilusión y de tu ignorancia. Por tanto, entiendo que para alcanzar una verdadera liberación, yo tengo que volver a la luz. Y tengo que aliarme con la luz. ¿Y la luz dónde está? ¿El amor dónde está? Está dentro de ti. No es un ser externo al que te tengas que ir a someter o al que tengas que llegar a él a través de un dogma, una doctrina. Y sí, no, 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 no. El verdadero empoderamiento es el autorreconocimiento de que somos una extensión de la divina presencia, del creador. El creador cuando nos creó, hablamos de tu alma, nos transmitió su ADN, ¿sí? Y nos hizo sus hijos, nos hizo extensión de él. Por tanto, para reconocer al creador y reconocerte a ti, tienes que volver a ti. ¿Dónde está? Está en mí. Por tanto, ese es el proceso. En esa alianza yo recibo. Entonces dices, ostras, te veo súper cambiado, te veo mucho más tú mismo. Y qué autoestima más, qué fe manifiestas, y cómo lo has conseguido. Y realmente me he hecho consciente y lo que es en mí ha tomado presencia y por tanto mi alma, que es lo que soy, está plena de fe, está plena de esperanza, está plena de amor, está plena de luz y está plena de sí misma. Yo soy en mí. ¿Y qué hace el ego? El ego es santificado por la divina presencia de uno mismo y en esa santificación el ego se da cuenta de que su mejor opción es ponerse al servicio del plan de su yo superior. Por eso tenemos un ego santificado, pero el ego por sí no tiene capacidad de lograr ninguna de esas cosas, que es el gran error. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este despertar de la conciencia? Lo que le pasó a Buda. ¡Ah! Dice, coño, si no tengo que hacer nada, solo tengo que permitir que lo que yo soy haga acto de presencia en mí. ¿Es tu deseo? No, pero yo quiero llegar a la espiritualidad por mí mismo. Quiero creerme un alter ego espiritual para yo creerme que soy la hostia y entonces decir que soy un maestro y que estoy... No es el camino de la cábala. O sea, no es el camino que te va a liberar. No es el camino que te va a llevar a tu verdad. Fíjate que yo no estoy diciendo el camino de la verdad y el camino de lo que es correcto. No, porque la verdad subsiste, subyace en cada uno de nosotros. El reconocimiento de ti mismo es lo que te lleva a la experiencia de la verdad. Por tanto, no existe una religión intermediaria que pueda decirte lo que es verdad. Puede existir una religión que te pueda alentar a que tú tomes conciencia de tu propia verdad. ¿Sí? Si hablamos del gran espíritu o fuerza divina universal, manifestadora y creadora, has de entender que tu alma, lo que tú eres, emanó de ahí, ¿sí? Emanó de la voluntad, de la conciencia del gran espíritu o de la fuerza universal, del amor universal. Si no puedo regresar al entendimiento de estas cosas, entonces tampoco puedo regresar al hogar, no puedo alcanzar una realización real, porque si alguien estratégicamente me ha cortado los puentes y me ha hecho sentir que Dios es una cosa muy mala, muy castigadora, que es todo pecado, que todo lo juzga y tal, evidentemente iba a decir, ¿sabes qué? O sea, paso de esto. Entonces me veo, bueno, rapándome la cabeza y cantando Hare, Hare, Hare Krishna. Vale, genial. Si tu rollo es Hare Krishna, a mí me parece genial. Ahora más allá de Hare Krishna, cualquier otro concepto, hay algo más esencial.
hay una fuerza creadora de la que tú emanaste y el sentido de tu programa de vida, el sentido de tu plan de alma, el sentido de tu propósito es regresar a la conciencia de quién eres, ¿sí? Y la conciencia de dónde surgiste y de qué fuiste creado. Sin eso, ya puedes ir haciendo cosas. Sé que al final del viaje, en esta vida o en la vida que sea, vas a tener que hacer de nuevo esas conexiones. Entonces, la cábala es una experiencia, ¿no? Es una experiencia de conciencia. Entonces, los ángeles son la única forma que tenemos de experimentar al creador, porque el creador, vamos a decir, es una fuerza tan inconmensurablemente bestia en potencia que si intentáramos llegar a ella en su verdadera naturaleza, directamente es que petaríamos. Es como si fueran 20.000 millones de trillones de bombas atómicas explotando constantemente, ¿no? O sea, nos quemaríamos. ¿Qué son los ángeles? Son intermediarios de esas fuerzas para que puedan llegar a nosotros en una frecuencia y en un formato que podamos gestionar y que podamos disfrutar, es decir, que podamos recibir la potencia correcta para que esa alquimia o esa gracia que traen esas fuerzas divinas puedan llegar a nosotros en una potencia que sea beneficiosa para nosotros. ¿Y qué nos aportan los ángeles? Además de protección, ayuda, guía y un montón de cosas en ese sentido, lo que nos traen, fijaros, es como un regalo espiritual que lo que hace es disolver karma. Ellos lo saben muy bien, que nosotros estamos atados aquí en un plan de sufrimiento del cual si no recibiéramos la ayuda divina jamás saldríamos de la rueda del karma. Sería un proceso eterno y petérnito porque automáticamente a cada segundo por nuestra condición humana estamos generando karma. Entonces, ¿cuál es el mensaje, ¿no? De todos los grandes avatares que han venido a este mundo? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje del ciego cuando se encuentra con Jesús? ¿No? Es decir, no ve, no veo, ayúdame. Qué hace Jesús? O sea, conecta con la pura misericordia de la fuerza divina, impone su mano y el ciego ve. ¿Pero por qué no veía el ciego? El ciego no veía porque estaba atado a su karma. Y su karma era no ver en esta y a lo mejor en más vidas, ser ciego, por las acciones que debió cometer. Pero la misericordia, o sea, la gracia de la potencia misericordiosa que emana del Creador del hogar donde tú surgiste y del que tú estás hecho de la misma misericordia, ¿sí? De ahí recibe la gracia que le libera del karma que le permite sanar la ceguera. ¿Vemos esto? Sí, sí. Entonces vamos a ser nosotros menos de cualquier ser humano que se encuentra transitando en este plano no va a ser partícipe o receptor de la misma gracia que recibió el ciego, el leproso, me da igual, todos los que fueron o recibieron sanación o liberación. Entonces, Tú tienes unas formaciones de Cábala, ¿no? De sí, tu escuela, que si no me equivoco es el Centro Atlantis, pero que no me he sí, equivocado. sí. Y allí lo que hacéis realmente es enseñar a través de la Cábala todo ese camino y toda esa guía. O sea, tienes una guía, porque claro, todo esto solo en el camino. Anda por hablando decía que hay un momento en que tú tienes que pedir ayuda para que te manden un maestro, o para ellos un gurú, ¿no? O sea, que Sí. ya sea del mundo espiritual o del mundo terrenal, ¿no? Entonces, ahí un poco lo que hacéis en vuestra escuela, en tu escuela, lo que haces es realmente decir, bueno, aquí está con tu fecha de nacimiento, con tu nombre completo, con tus apellidos y demás. Aquí está la persona, supongo que irá desvelando poco a poco en el proceso y un poco le ayudéis a gestionarlo todo eso, ¿no? Porque claro, Claro. ver todo eso de repente, pues tiene que ser, es un poco, voy a decir, complejo, voy a decir así. Bueno, fíjate que como trabajamos con el sentido del humor y trabajamos con métodos por los cuales el ser o lo que recibimos a través de la cocción, ¿no? Que recibimos a través de la fuerza espiritual, es la revelación de nosotros mismos, no puede ser, eh, mm, no puede ser temeroso, no puedes predisponerte desde el miedo a recibir una experiencia que te lleva al reencuentro contigo mismo, porque sea lo que sea, es el despertar de tu propia verdad. Y
Eso siempre es una experiencia reveladora y siempre es una experiencia libertadora. Es decir, cuando uno empieza a tener experiencias de certeza o de epifanía o de comprensión, van siempre unidas a como un recuerdo. Esto yo sé que lo sé, pero no sé por qué lo sé, pero sé que lo que estoy teniendo como certeza, yo ya lo sabía. Entonces, si ya lo sabías, entonces es que lo que estás recibiendo a través de la frecuencia de la cábala es un despertador de lo que habita en ti. ¿Qué es lo que enseñamos entonces en el centro? Un método muy práctico y muy cartesiano y muy lógico, porque tenemos que establecer una conexión cielo-tierra, y igual que el tarotista echa unas cartas con unos arquetipos y eso le permite como traducir lo que viene de arriba en formatos que nosotros podamos trabajar, pues nosotros hacemos lo mismo. Es decir, desarrollamos un método muy cartesiano en donde tomamos tu nombre, apellido y fecha de nacimiento y empezamos a aplicar toda una serie de conocimientos y métodos, por lo cual transformamos tu nombre a números. Cada número es una frecuencia, es decir, transformamos tu nombre a frecuencias divinas, y entonces a partir de ahí, ya cuando ya tu nombre y tu fecha de nacimiento son frecuencias, a partir de ahí ya podemos sacar un montón de información. Entonces, con una serie de diagramas y una serie de métodos, que claro, eso ya conlleva pues desarrollarlos, tú aprendes a entender el programa de vida de una persona, y aprendes sobre todo lo más importante, a convertirte en un mentor, en un guía, en un consultor, en un coach espiritual. Nosotros llamamos experto en el plan del alma, en el cual tú, a través de la cocción que has recibido a lo largo de toda la formación, tú llegas a despertar o a tener todas las experiencias de revelación de ti mismo a un nivel que te permite ser consciente de todas esas verdades de una manera natural. ¿Sí? Es decir, por tanto, no solo vas a poder controlar o recibir o entender ese método y poderlo aplicar, sino que además a través de tu propia cocción, vamos a decirlo así, tú mismo te vas a convertir en un medio para la revelación. Esta es la clave. Es decir, si tú estás en una escuela de cábala y a ti no te enseñan a ser un canal o de la revelación, no es una auténtica escuela de cábala, ¿sí? Porque desgraciadamente, Trinitario, tenemos un problema. Hay muchas escuelas que o sea, te enseñan a darte un pescado y a comerte el pescado, pero no te enseñan a pescar, ¿sí? Y la clave es que tú tengas la capacidad de convertirte en un medio para la revelación. Si la cábala es la revelación, entonces si tú te pones a hacer una consulta y tú te pones a ayudar a alguien solo aplicando un puro método cartesiano, me da igual si eres numerólogo, me da igual si eres sanador, me da igual si practicas el tarot o cualquier otro método, ¿sí? Si tú además tienes un canal abierto a la revelación, todo el trabajo que tú hagas se convertirá en una extensión de esas potencias de fuego y esas potencias de luz, y entonces manifestarás una frecuencia verdaderamente liberadora para quien recibe tu consulta. Claro que vamos a ver un método en el cual vas a entender todo y vas a comprender todo y vas a dominarlo, sí, el ego, sí, la mente, pero es que ese es el 1%. Trinitario, al final tienes que tener la experiencia. Es decir, si yo quiero controlarlo todo, entonces todo lo que yo voy a manifestar es una información así de pequeña, ¿sí? Lo que yo te voy a enseñar es que tú te conviertas en un canal de la revelación y que tú tengas la alquimia personal para que eso se produzca desde la frecuencia y la potencia de tu propio ser personal. Eso es lo que hace que en la presencia de ti mismo se manifieste un grado de revelación y un grado de conciencia que, como portador de salud, liberas a los demás. O sea, tu sola presencia está liberando las causas que están bloqueando los procesos de los demás. Que eso sí sería una verdadera sanación, ¿sí? Dicho así, no sé si me enrollo mucho, pero No, claro que es un no. método. ¿Para qué tendría una persona, un ser humano, que estudiar la cábala? Es muy buena pregunta. ¿Para qué tendría que estudiar una persona la cábala? Fíjate,
yo te podría responder en la misma tono de la pregunta, pero mi intuición me dice que te conteste desde otra perspectiva. Es una filosófica es ¿por qué no? ¿Sí? Así, y ahí puntos suspensivos. Pero otra sería, si en tu vida aparece la cábala, es porque la frecuencia de lo que tu alma está necesitando ha atraído hacia ti esa frecuencia de revelación. ¿Sí? Es decir, no es que tú vayas a buscar la cábala. Yo la cábala no la busqué. La propia esencia de lo que mi alma necesitaba atrajo a mi vida los caminos, las personas y los maestros para yo poder recibir la frecuencia de lo que me iba a liberar y me iba a llevar a mi propósito y a mi misión. Por tanto, si aparece la cábala en tu vida, pregúntate por qué ha aparecido en tu vida. ¿Sí? Entonces, y respóndete tú. Es decir, es algo que tiene que partir de alcanzar la respuesta dentro de ti mismo. Por tanto, si aparece en tu vida y lo que estás oyendo te está movilizando, está despertando recuerdos, memorias, intuiciones, entonces quizá eso es un reflejo de lo que está dentro de ti. Por eso lo que estás viendo fuera te está llamando o te está motivando mucho, pues, sigue esa llamada. ¿Sí? Entonces, a los que no les haya movido nada, a los que les haya parecido un rollo patatero, a los que no vean en esto nada que crean que les pueda aportar nada, pasa página, ¿sí? Porque al final la cábala llega a quien tiene que llegar. No sé si te Bueno, las casualidades no existen, ya Y no sabemos. soy gallego, ¿eh? Y no soy gallego. Las casualidades no existen. Bueno, dinos, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Vamos a dejar aquí debajo la descripción del vídeo, vamos a dejar la información para poder contactarte, pero dinos, ¿dónde estás? ¿En qué Pues lugar? mira, ¿Información online? nosotros tenemos un centro en Madrid que se llama Centro Atlantis y tenemos alumnos por toda España y por todo el mundo porque tenemos una escuela online maravillosa a través, o sea, no te tienes por qué desplazar a Madrid ni venir a Madrid, sino que ahora ya gracias a las tecnologías, al Zoom y todo este tipo, estamos haciendo unas formaciones en donde estamos formando profesionalmente, o sea, estamos formando profesionales para convertirlos en consultores cabalistas y en expertos en el análisis del plan del alma, según, digamos, el método. Además de desarrollar un método, he desarrollado una aplicación en la que una vez tú ya eres profesional, pones el nombre y apellido y la fecha de nacimiento, placa, y ya te sale todo, y entonces tú puedes interpretar. Es una aplicación muy práctica y muy útil. Ya te digo. Entonces, formamos profesionales, pero muchas de las personas que vienen luego no quieren dedicarse profesionalmente a esto, sino que lo quieren como un desarrollo personal y como una apertura. Pues genial, maravilloso, porque fíjate que la frecuencia de lo que estamos hablando es tan potente y recibimos tanta revelación y tanta luz que yo tengo alumnos que han repetido el curso solo por estar en conexión con la cocción que supone la frecuencia. Entonces, realmente el fuego es el que hace que saquemos la sustancia de nuestra mejor versión. Comprenderás que aquello que te va a transformar va a ser producto de que tú te hayas puesto a disposición de un proceso alquímico, que Muy eso es lo bonito. maravilloso. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es la magia de la vida, La la magia. magia. Claro. Pues claro, cuando tienes el cambio y la gente empieza a abrir y su corazón, su esencia empieza a manifestarse, la gente dice, ¡guau! Lo Es el, goza. dice, es el mejor curso que he hecho en mi vida. No es que sea el mejor curso que hayas hecho en tu vida, es que te ha transformado tanto que ahora lo que quieres es ponerte en armonía con tu propósito y con tu misión. Normal, estás en ti, tu ego trabajando para la luz. O El sea, chucho, vamos. yo nunca he visto. Es decir, Bueno, Fran, muchísimas gracias. Eh, bueno, muy bien. Aquí cerramos. Muchísimas gracias. Nos ha encantado esta transmisión, esta sabiduría. Ya sabéis que para poder contar con Fran está en la descripción del vídeo está toda la información. Si no, en el Centro Atlantis. Sí, Puedes encontrarlo en internet, una página muy bonita, por cierto, una página web. Ahí tenéis toda la gracias. información.